Hermanos, que el Señor les bendiga en este día precioso que el Señor nos ha otorgado. Mi nombre es Soraya Cantón, esposa del pastor Miguel Ángel Cantón de la iglesia Rehoboth de Staten Island, y estoy contenta de poder estar con ustedes en estos momentos trayendo el estudio de la escuela dominical que tenemos en el día de hoy, estudio número 5. Así que saque su Biblia, saque su expositor, acomódese, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y estamos en el primer trimestre, las evidencias de un cristiano genuino. Las evidencias de un cristiano genuino. Y el título de la lección de este día es Sosteniendo una familia saludable. Sosteniendo una familia saludable. Le doy la bienvenida a todos y vamos a comenzar con una oración. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, te damos en este día por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor, porque tú eres tan grande, tú eres tan misericordioso, porque tú estás con nosotros. Gracias Señor, porque tu palabra, Señor, nos habla cada día. Tu palabra es vida, tu palabra nos redarguye, nos instruye, nos recuerda, Jehová Dios mío, tus preceptos, Señor y Dios mío, y lo que tú quieres, Señor, para cada una de nuestras vidas, Señor amado. Te pido, Señor, que todo oyente en este día pueda recibir, Señor, un recuerdo, pueda recibir, Señor, algo en este día donde puedan seguir adelante, donde podamos, Señor y Dios mío, ser ejemplos para que podamos tener una familia saludable, para que podamos ser, Señor, como tú quieres que seamos, Señor amado. Glorifícate, Señor, en todo. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Y estaremos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Gloria a Dios. Los objetivos que tenemos, el primero es asumir con mayor responsabilidad nuestros deberes con la familia, moldear nuestra personalidad y conducta según el patrón bíblico, estar dispuestos a cumplir nuestros deberes en el fortalecimiento de la familia. Y el pensamiento central dice: la familia moderna se está destruyendo porque no reconoce la voz del Dios que la instituyó como se presenta en la Biblia. Y en nuestro texto áureo nos dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, comenzamos. Voy a ir leyendo los versículos a medida que vamos dando la clase. Así que para comenzar quisiera, en la introducción quisiera decir que desde el principio Dios instituyó la familia después que después de él haber creado al hombre y a la mujer, como nos habla en Génesis capítulo 2, nos enseña que su propósito fue que llegaran a ser simbólicamente uno solo. Bendijo a esta pareja hasta que hubo la caída en el huerto del Edén. Eva cedió ante la tentación del diablo, pero Adán igualmente fue culpable. Dios le importó mucho y trata muy seriamente esta unión de pareja. Al entrar el pecado en el género humano, al entrar
el pecado al género humano se ha estado permitiendo y cada vez se aleja más de los principios que Dios ha puesto, que Dios ha establecido para la vida familiar. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Vemos que desde el principio había un propósito al nuestro Dios Todopoderoso crear al hombre y a la mujer, y había un propósito con eso, y desde que cayó en el pecado en el Edén, cuando Eva cedió y también Adán, comenzó de ahí en adelante a la familia sufrir, a la pareja sufrir, porque ya ahora el pecado había entrado a sus vidas. Y de ahí en adelante podemos ver que cada vez se está poniendo aún más difícil ver cómo las parejas, cómo las familias en estos días se están destruyendo. Y en el día de hoy, Pedro, en Primera de Pedro, nos recuerda qué es lo que cada uno, lo que cada uno debe de hacer, lo que Dios estableció para cada uno. Y vamos a comenzar nuestra lección. La primera parte de nuestra lección se titula ¿Cómo puede la mujer cristiana ser santa y bella? ¿Cómo puede la mujer cristiana ser santa y bella? Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Gloria a Dios. Aquí vemos entonces la primera parte, como ya dijimos, cómo puede la mujer cristiana ser santa y bella. Y aquí nos está hablando Pedro, y dice, una vida transformada habla con fuerza y claridad. Es una manera eficaz de influir en un miembro de la familia. Una mujer puede desarrollar virtudes más preciosas en su vida cristiana cuando es santificada por el Espíritu Santo. En este tiempo que se nos habla aquí, cuando el hombre se convertía en cristiano, por lo general incorporaba a su esposa y a su familia. Y de esa forma, pues él se entregaba al Señor, se hacía cristiano y ya su esposa y sus hijos seguían con él. Tenemos un ejemplo del carcelero de Filipos en Hebreos 16. Y por medio de este hombre, vemos que Pedro y Sila le dejan saber a él
cree en el Señor, porque él pidió, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le responden, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y si leemos esa historia, pues vemos que sucesivamente su familia también estuvieron, aunque cada uno de ellos en un momento tenían que hacer su propia decisión, pero pudieron ellos todos recibir de esa bendición. Ahora, para una mujer en ese tiempo, convertirse en cristiana no era tan fácil, especialmente si su esposo no era cristiano o no era convertido. Y tampoco podía ser de la misma forma con los hijos. Una mujer podía poner en peligro su matrimonio si su marido no era creyente y ella le exigiera que respetara sus derechos como mujer libre en Cristo. Ella corría peligro porque no podía exigirle a su esposo. Entonces, por esa razón vemos que aquí Pedro alienta a las mujeres que estaban casadas con hombres que rehusaban creer en Cristo, como vemos en el versículo 1. ¿Y qué nos dice? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces dice aquí, tendrían que mantener un equilibrio. ¿Cómo ellas podrían tener mantenerse en una forma donde ellas pudieran creer en el Señor, ser cristianas, aun cuando su esposo no lo fuera? Y la parte A de esta parte, de la primera parte, dice cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa. Cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa. Entonces, para poder desarrollar esa conducta, tendrían que mantener un equilibrio al ser esposas ejemplares, agradecidas y también en respetar a sus esposos y que ellos pudieran acercarse a la iglesia al notar el cambio en el comportamiento de su esposa. O sea que el testimonio que ella podría dar de su conducta, de su ejemplo, podría lograr que su esposo viera en ella algo diferente. Cuando hay cambio en la mujer, ayuda a que el esposo les permita continuar practicando su fe. Cuando hay un equilibrio, cuando la esposa es sabia, cuando la esposa entiende y sabe que el único que puede cambiar a su esposo inconverso, al que no cree en Dios, es con su ejemplo, con ella poder ser una persona donde pueda ella dar un ejemplo, especialmente en su casa, especialmente con los suyos, con su esposo y su familia. Cuando hay cambio en la mujer, ayuda a que el esposo pueda venir a los caminos del Señor y no tiene que decir nada. Por eso dice aquí Pedro, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, que no tenía que ella reprocharle, que no tenía que decirles que tú no vas a la iglesia, es que tú no conoces, si tú hicieras esto, si tú hicieras lo otro. A veces se oye de que se les pone las predicaciones o se les da mucho Biblia o se les habla tanto a los esposos inconversos de tratar de convencerlos de que se hagan cristianos o que sean como ella es o vayan a la iglesia. Pero en este día lo que Pedro nos está enseñando a la mujer es que nosotros no tenemos que decir mucho.
no tenemos que decir nada, porque es sin palabras. Con nuestro testimonio podemos hacer más que lo que podamos decir. Una esposa no debe desobedecer a su marido, ni faltarle el respeto, solo por el hecho de que sea inconverso. Esto es lo que Pedro aquí nos está enseñando. Pero no debe ceder tampoco a las presiones y caprichos, especialmente que vayan en contra de su fe, especialmente también si van a ofender al Señor. Entonces tiene que haber un equilibrio y tiene que también ella entender que tampoco puede hacer algo que se le pida que vaya en contra del Señor. Lo que sí se debe hacer es tener comprensión y practicar la paciencia y orar mucho por el esposo. Orar mucho por el esposo. Y sabemos de tantas mujeres que han alcanzado esto, que no han tenido que hacer y decir mucho, sino que se van a las rodillas y oran al Señor, que Él sea el que cambie a su esposo, que Él sea el que toque ese corazón y Él pueda ver que el Dios Todopoderoso que su esposa sirve puede ser su Dios también, con el ejemplo que ella ha dado en su hogar. Para Él, el respeto y poder saber de que en su casa ella está haciendo lo correcto y no tiene que decir mucho, sino ser un gran ejemplo. Y estas mujeres que han orado y estas mujeres que han podido venir y ver cómo el Señor ha ganado estos varones y están ahora sirviendo al Señor juntos. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Entonces vemos que cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa es poder tener un equilibrio y poder ver que no tiene que decir mucho, sino que con su ejemplo puede ganar a la persona que está en su casa que no quiere servir al Señor, con paciencia y comprensión. Entonces pasamos a la parte B, que dice cómo hacer que la belleza y las virtudes internas salgan a la luz. Cómo hacer que la belleza y las virtudes internas salgan a la luz. Entonces, en esa parte nosotros leímos que dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro deja saber aquí que las esposas cristianas que se dedican a cultivar su belleza interior, en vez de preocuparse demasiado por la apariencia exterior, él exhorta de que no nos tenemos que estar tanto cultivando la belleza de afuera, la exterior, estar poniendo tanta atención en la belleza externa, sino que cultivemos la belleza interior. Y para esto, Hebreos 12:14 nos habla de santidad, la santidad en la cual nadie verá, sin santidad, la cual nadie verá al Señor. Tenemos que saber que tener santidad, poder, cuando llegamos al Señor, ese cambio que tenemos tiene que ser un cambio que nos pueda llevar a tener una santidad
delante del Señor, en la cual cambia nuestro ser, cambia nuestro interior. Y cuando cambia nuestro interior, entonces nuestro exterior también tiene que cambiar. Es bueno cuidar el cuerpo y lucir bien, pero es mucho más importante desarrollar un espíritu de santidad. Es más importante desarrollar este espíritu de santidad. No hay una belleza mejor que la que recibimos de parte de nuestro Creador. No hay una belleza mejor que la que nuestro Creador nos da. Y no necesitamos más. El Señor nos ha dado todo lo necesario para poder nosotros adquirir esa belleza, evitando todo aquello que dañe su cuerpo y lo desfigure. Muchas veces vemos en estos días la moda, todo lo que las jóvenes y aún personas adultas, mujeres adultas, toman pensando que es una belleza la cual todo el mundo va a admirar, tal vez sus esposos, tal vez su familia, pero en realidad aquí lo que Pedro nos recuerda es que eso no es lo que Dios ha pedido de nosotros. Tenemos que cuidarnos, tenemos que desarrollar la santidad y tenemos que saber que nosotros somos ejemplo para nuestros hijos, que somos ejemplo en la familia. Por eso el título de la lección dice, sosteniendo una familia saludable. Se habla del cuerpo saludable, se habla de cómo cuidar el templo que es nuestro cuerpo, para que nosotros podamos ser ejemplos en la familia. Y aquí entonces nos dice que no implica Pedro aquí que la mujer cristiana debe andar mal vestida, ni desarreglada, ni descuidada, porque un esposo no quiere ver a su esposa desarreglada. Un esposo quiere ver a su esposa arreglada, peinada, bien vestida, cuidada. Entonces esto nos está dejando saber, pero no necesitamos, como decía, todo lo exterior para poder nosotros tener esa belleza, sino que el Señor quiere que nosotros trabajemos en lo interior. Y entonces dice el versículo 4 que el interior, el del corazón. ¿Ok? El interior, el del corazón. La belleza verdadera comienza en el interior. Y cuando leemos nosotros Proverbios 31:30, que nos dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque la belleza verdadera comienza dentro de nosotras, en nuestro corazón. El atavío interno, el del corazón, es el incorruptible de un espíritu que es afable y apacible. ¿Y qué es lo que nos quiere decir estas dos palabras? Afable, un espíritu afable, que es un espíritu que se apoya de Dios y no de su propia fuerza. Gloria a Dios por esto. Y apacible, un corazón y un espíritu apacible, dócil, pacífica y de trato agradable al Señor, a su familia y aún a la iglesia. Cuando tenemos esto, cuando nosotros podemos adquirir esta belleza celestial, esta belleza que el Señor da, podemos nosotros ver que nuestra vida cambia, que el ejemplo que nos está hablando del principio, cómo debemos ser, atrae al esposo a poder ver una belleza que no es la belleza interior, exterior, sino que es una belleza interior que sale y que muestra todas estas cosas: apacible, dócil, pacífica.
Gloria a Dios y agradable. Dígame usted si su esposo no se pone contento cuando usted es pacífica, cuando usted es agradable, cuando usted es dócil. Todo eso no lo podemos hacer nosotras. Esto es cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, cuando hay la santidad en nuestras vidas y cuando nosotros decidimos que podemos nosotros ser mejores esposas, ser mejores siervas de Dios, en las cuales el ejemplo de nosotros va a hablar más que lo que nosotros podamos decir. Gloria a Dios. Y termina ese versículo diciendo que es de grande estima delante de Dios. Y eso me gusta mucho más porque no solo queremos agradar a nuestro alrededor, a nuestro esposo, a nuestra familia, no solo a Él, pero mayormente que es agradable, de grande estima delante de Dios. Y si es de grande estima delante de Dios cuando hacemos esto, imagínense qué bendición es cuando nosotros podemos tener esta belleza que aquí nos habla la palabra del Señor para nuestro esposo, para tener una familia saludable en nuestros días. Gloria a Dios. Cómo hacer la belleza y las virtudes eternas salgan a la luz, igual así como acabamos de decir, comenzando dentro de nosotros y que pueda exteriorizarse. Bendito es el Señor. Entonces vemos, gloria a Dios, que en el versículo 6 dice, como Sara, en el 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Entonces se nos habla de Sara. Gloria a Dios. Entonces, y las hijas de Sara, un ejemplo de sencillez y un ejemplo de sencillez, y la sencillez que nos habla aquí es una sencillez natural. Aunque Sara tal vez tuvo en su vida momentos duros con Abraham, entonces nosotros podemos decir como podemos tal vez nosotros pasar ciertas situaciones. Si nosotros vemos la vida de Sara y vemos esta historia de Abraham, el padre de la fe, alguien grande, alguien que el Señor escogió de gran manera, y saber que las decisiones que él tomó, ella poder seguir, ella poder hacer y seguir lo que él le decía que iban a hacer cuando ella ya eran mayores, que tenían que mudarse de la tierra a una tierra desconocida. Tuvo que haber sido muy duro para Sara. También si recordamos, cuando él la convenció que fingiera que era su hermana mientras estaban en Egipto, también imagínese tal vez cómo ella se sintió, y también ella siguió a su esposo aun cuando él le dio la mejor tierra a su sobrino Lot. Entonces vemos sucesivamente que hay partes de esta historia que, aunque nosotros decimos, wow, qué fiel fue ella de poder seguirlo a él y poder estar a su lado y poder hacer todo lo que él era guiado. Entonces, si le pudiéramos preguntar a Sara que nos dijera cómo se sentiría de Abraham, podría ella a lo mejor tener la perspectiva de decir que él era tal vez engañoso, necio, alocado, de una forma u otra, tomando decisiones rápidas o cosas así. Sin embargo, Pedro nos dice que Sara obedeció
a su esposo como lo leímos. Sara obedeció a su esposo Abraham llamándolo Señor, llamándolo Señor. Y aquí vemos la obediencia de esta esposa en la cual es mencionada como un ejemplo. Y Dios busca cualidades en la mujer que es consagrada. Dios busca cualidades en la mujer que es consagrada. Él busca la cualidad de modestia, pureza, de conciencia, de amabilidad, de expresión sabia y prudente. Todas estas son cualidades que nosotras necesitamos aprender a tener y necesitamos poder seguir en estos días, aún en estos días tan difíciles en los cuales tomar decisiones es algo importante, pero por eso nos recuerda Pedro en este capítulo que estamos leyendo, lo que Dios espera de la mujer, lo que Dios espera del varón para poder tener una familia saludable. En estos días necesitamos tener y seguir y llenarnos más del Señor para poder tener una familia saludable. Ser sumiso a la autoridad de otra persona significa cooperar voluntariamente, siendo motivada por el amor y el respeto para con Dios y para con la persona. En este momento, el esposo. Gloria a Dios. Sería ideal que la sumisión fuera mutua. Sería muy ideal, pero muchas veces no es así. Ahora vamos a pasar al punto número 2, que dice: ¿cómo puede el hombre cristiano ser a la vez fuerte y tierno? Aquí vamos a ver que comenzando el versículo 7, Pedro comienza a hablarle al varón, comienza a hablarle al esposo. ¿Okay? Y la parte A comienza: ¿cómo llegar a ser campeones en sabiduría, ternura y devoción? ¿Cómo llegar a ser campeones en sabiduría, ternura y devoción? Y de modo que si alguno está en Cristo, es lo que 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Un versículo en el cual nosotros podemos ver que cuando se llega a los pies del Señor, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio personal, tiene que haber un cambio en la vida, tiene que haber un cambio en el hogar, tiene que haber un cambio en la familia. Ya no es la misma persona. Ya tiene que cambiar la forma de ser y todo lo que era, todo lo que las cosas viejas pasaron, todo ahora es hecho nuevo. Y espero en el Señor que recordemos esto hoy. Si hay alguien que nos va a ver y va a ver este estudio, pueda tomar este versículo. Y si no ha venido a los caminos del Señor, yo le recomiendo que tome ese paso, porque usted va a poder ver que si está en Cristo va a ser una nueva criatura. Gloria a Dios. El hombre, por medio del Espíritu Santo, sigue realizándose a lo largo de una vida de esfuerzo y consagración. Pedro reclama en primer lugar un reconocimiento inteligente de lo que significa la relación matrimonial. Y dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es lo que el versículo 7 está hablando. Y nos dice que algunos en estos días no viven sabiamente. Y no viven sabiamente su vida conyugal. La palabra vivir que traduce el término sinoicontes, el cual encierra la palabra oikos, que es casa, refiere a la experiencia de saber convivir bajo el mismo techo, o sea, bajo la misma casa. Pedro habla de honor a la mujer. Y en las culturas antiguas no estaban acostumbrados a eso, a honrar a la mujer. Entonces dice, dando honor a la mujer, esto no se había dicho ni oído entre las culturas de aquella época. No tenían esa costumbre de honrar a la mujer. Entonces, nos habla aquí que hay tres razones por qué se debe estimar o honrar a la esposa. Una nos dice la palabra que leímos, vaso más frágil, porque es un vaso más frágil. En el tiempo de Pedro, las mujeres que no contaban con la protección de un hombre eran vulnerables a ser ultrajadas. Y dice, en nuestros días, aunque la mujer puede ser más llevadera y aunque es en diferentes tiempos y la cultura es diferente, aún son vulnerables las mujeres y tienen un maltrato muchas veces en su hogar o en su familia. Así que aquí Pedro recuerda, dice, ¿por qué honrarlas? Honrarlas. Entonces nos dice, traer honor a ellas, dice, porque son vaso más frágil. Bendito es el Señor. Un hombre que honra a su esposa, la protege, la respeta, la ayuda y permanece cerca de ella. Permanece cerca de ella. Dice el número 2, son coherederas. El hombre no tiene más derecho que la mujer. Ahora son en cuanto a los tesoros celestiales, que es lo paso número 2. Son coherederas de la gracia de la vida. Esto indica que el hombre no tiene más derecho que la mujer en cuanto a los tesoros celestiales que Dios nos ha dado en Cristo. Y el paso número 3 dice, el paso número 3 dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow, este sí, bien serio, ¿verdad? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si un hombre no trata a su esposa de la manera debida, no puede decir que va a ir delante de la presencia del Señor y el Señor escuchar sus oraciones. Se ven obstaculizadas. ¿Cómo puede el hombre orar con libertad cuando está oprimiendo o maltratando a su esposa? Entonces, vemos aquí que un comportamiento insensato en el hogar invalida y estorba todo lo que hagamos en la iglesia o en la vida religiosa. No puede haber maltrato, no puede haber algo
de esa índole y decir que va a estar delante de la presencia del Señor, porque sus oraciones no van a ser escuchadas. Entonces, también vemos que Mateo capítulo 5, Jesús nos enseña que si alguien tiene un problema con otro, debe primero hacer las paces con esa persona antes de presentarse a adorar a Dios. Imagínense que es tan serio poder decir que vamos delante de la presencia del Señor, y si hemos hecho algún error, si hemos cometido algo, si hemos tenido algún problema con otra persona que hemos ofendido, o que hemos maltratado, o que hemos hecho algo y tratar de ir a adorar al Señor, nos dice aquí Mateo que no es así. Jesús nos enseña y dice, igualmente, si el esposo maltrata, abusa de su responsabilidad, su relación con Dios sufre daño. O sea que es importante de que el esposo entienda de que, y así igualmente el creyente, porque sí, nos está hablando a la esposa y al esposo aquí en estos versículos, pero cuando vamos a ver todo creyente que pensemos que si hemos maltratado a alguien, si hemos hecho algo o dicho algo, ofendido a alguien y no hemos pedido perdón a la persona antes de presentarnos en oración, en alabanza, así como nos dice Mateo, tenemos que primero ir a pedir perdón y después presentarnos delante de la presencia del Señor para que nuestras oraciones, para que nuestra alabanza pueda llegar hasta su presencia. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir y buscando y recordando también, aquí nos habla que Pablo comparó la relación matrimonial cristiana con el amor de Cristo hacia la iglesia. Así que Pedro nos recuerda, Pablo nos habla. Entonces, en Efesios 5, capítulo 5, versículos del 21 en 33, nos habla, y Pablo exhorta a los maridos a amar a sus esposas y dice, el amar a sus esposas es estar dispuesto a sacrificar todo por ella. Estar dispuesto a sacrificar todo por ella. El bienestar de su esposa sea una prioridad para él. Cuidar de ella como él cuida de su propio cuerpo, es lo que aquí Pablo está exhortando. Pablo aquí en Efesios demuestra que él tenía el matrimonio en alta estima, que tenía que haber un cuidado del matrimonio, de poder, como el título nos dice, tener una familia saludable. Entonces dice, él nos deja saber la relación entre Cristo y su iglesia y el ideal bíblico para el matrimonio. Entonces dice una unión santa, un símbolo viviente, una preciosa relación que requiere cuidado tierno y sacrificial. Cuidado tierno y sacrificial. Entonces dice, cuando se ayudan mutuamente el matrimonio, el esposo y la esposa, a desarrollar su potencial máximo, llegan a ser una familia saludable, llega a ser un matrimonio saludable, porque pueden mutuamente desarrollar ese potencial que debe existir en el matrimonio
juntos. Y cuando vemos que Pablo nos habla en estos versículos, vemos el amor de Cristo hacia la iglesia. Así es como compara el matrimonio como el amor de Cristo a su iglesia. Es lo que Pablo nos está hablando en esos versículos. Vamos a pasar a la parte B del 2 que dice cómo ser fuente de bendición a pesar de las presiones de la vida. Cómo ser fuente de bendición a pesar de las presiones de la vida. Y vamos a leer versículo 8 y 9. Entonces recordemos que en el 7 leímos que dice coherederas de gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Recordemos eso. Y dice el 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, para que heredéis bendición. Gloria a Dios. Entonces vemos en estos versículos que Pedro continúa después de haber hablado de las responsabilidades como esposos. Ahora los exhorta a buscar la manera de ser de una fuente de bendición a todo aquel que está a su alrededor. Y él enumera una serie de elementos claves para el desarrollo de la vida cristiana a todo nivel. ¿Ok? Para poder ser fuentes de bendición. Y dice, primero, un mismo sentir que nos deja saber que el tener el comportamiento, las mismas metas, logros y sueños, puede ser el mismo sentir que haya durante el momento donde podamos ser de una fuente de bendición. Ahora, en Romanos 12:5, el ejemplo que Pablo ilustra, la unión de los creyentes con la estructura del cuerpo humano. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ok? Entonces aquí da esa referencia Pablo en Romanos que aunque tenemos muchos miembros, somos todos de un cuerpo en Cristo. ¿Okay? Somos todos un cuerpo en Cristo, Él siendo la cabeza. Gloria a Dios. Entonces, un mismo sentir. Y el número 2 dice, compasivos. Compasivo nos habla de la compasión, una característica del creyente que es sensitivo al dolor y necesidad de otros. Para poder ser fuente de bendición, tiene que haber compasión. Tiene que haber compasión. Y el tercero nos habla de amor fraternal. Nos habla del amor fraternal. Solo el amor que Dios pone en el corazón del hombre, cambiado y hecho nuevo, puede ejercer de este amor y el compañerismo. Así que para poder tener este amor fraternal,
tenemos que conocer al Señor, tenemos que sentir el amor que Él nos da para que nosotros podamos amar a todo el que está alrededor de nosotros. Un amor fraternal es el cual nosotros debemos de tener en nuestra vida para poder nosotros ser de bendición, de una fuente de bendición para otros. También dice, deben ser misericordiosos, siendo sensibles y cariñosos. También dice, deben ser amigables, animándose unos a otros. Se alegra del triunfo de otros, especialmente en la familia. Tiene que haber, cuando hay esta fuente de bendición, no puede haber egoísmo, no puede decir, tú eres mejor que yo soy mejor que tú. No, aquí nos está hablando que para poder ser fuente de bendición, nosotros necesitamos ser amigables. Necesitamos saber que si triunfó mi hermano, si triunfó mi esposa, si triunfó mi hijo, no sentirnos el egoísmo o saber de que nosotros lo hubiéramos podido hacer mejor. Entonces, estos son los puntos muy importantes para el esposo, ser fuente de bendición para poder servir al Señor y tener un matrimonio y familia bendecida. Cuando se practican estas partes de estas claves, esto que nos habla aquí Pedro, estos elementos que él nos enseña, entonces podemos desarrollar una vida ejemplar, tener una familia saludable, porque el ejemplo que da el padre, el ejemplo que da la madre, es algo grande y algo que los hijos pueden aprender de ello. Aquí estamos estudiando y Pedro aconseja al esposo, pero esto también no es solo para el esposo ni la esposa, esto es para todo creyente. Cuando practicamos el amor fraternal, cuando tenemos misericordia, cuando somos amables, cuando tenemos todos estos claves, estos elementos claves, cuando tenemos un mismo sentir y cuando somos compasivos, es cuando nosotros vemos el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas y fluye de nuestras vidas la bendición para todo el que está alrededor de nosotros. Bendito es el Señor. Dios eligió a Pedro como otros para que con su propio testimonio puedan mostrar cómo la fe verdadera, transformadora, transforma la vida de las personas. Entonces, cuando vemos a Pedro, cuando estudiamos de Pedro, cuando sabemos de Pedro, recordemos quién Pedro fue. Cuando leemos de él en la palabra de Dios, recordamos que Pedro fue un hombre impulsivo, dominante, arrogante y bueno, se podían decir muchas otras cosas, pero ahora el Pedro que nosotros estamos viendo, el Pedro que habla, el Pedro que está exhortando, es un Pedro diferente. Que da testimonio de una vida que ha sido transformada, que da testimonio de una vida de armonía, de compasión, de amor y humildad. Dios siempre hace la diferencia y marca las vidas cuando son transformadas y nos da de lo que nosotros no tenemos, lo que nosotros no podemos dar, lo que nosotros no podemos cambiar. Pero cuando venimos a Él, cuando somos sinceros, cuando queremos que Él trabaje en nuestras vidas de adentro para afuera, el Señor lo hace. Y vemos así sucesivamente hombres y mujeres que pudieron hacer la diferencia, que pudieron ser y tener esa fuente de bendición alrededor de todos los que estaban alrededor de ellos.
Gloria a Dios. Todos nosotros necesitamos dar ese mismo cambio en nuestras vidas. Y cuando hemos sido transformados, damos testimonio que Dios es verdadero y que Él es el único que lo puede hacer. Él cambia al hombre y todo aquel que lo acepta como su Salvador. Cambia al hombre y a todo aquel que quiere aceptarlo, que quiere cambiar su vida, que quiere transformar su matrimonio, que quiere tener una familia saludable, puede buscar al Señor, al Salvador, al que lo puede transformar. Cuando somos transformados, ya nuestro orgullo es transformado en humildad. Y si éramos sensibles, ahora se convierte en compasión por todo aquel alrededor de nuestras vidas. Si no éramos sensibles, pues ahora podemos ver que en nuestra vida, el Señor cuando la cambia, podemos nosotros tener la compasión y el amor para todo aquel que esté alrededor de nosotros. Entonces llegamos a ser fuente de bendición a todo el que está a nuestro lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a pasar ahora al versículo 9, que dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que seáis de bendición. Aquí se tiene que pensar y reflexionar aun cuando vienen situaciones muy difíciles y adversas. Pedro exhorta que se debe de contestar un mal con una bendición. Por ejemplo, orar por los que nos ofenden. Es para Dios inaceptable el insultar a alguien y tomar venganza. Pablo en Romanos 12:19 nos deja saber: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no necesitamos hacerlo. Él se encarga de ser el juez, no nosotros. Lo que nosotros debemos de hacer es obrar en bendición, pagar con bendición, orar por los que nos ofenden, orar por nuestros enemigos. Eso es la forma que aquí Pedro nos está dejando saber. Perdone a los que le han lastimado, supere el deseo de venganza, pues Pedro nos dice que hemos sido llamados para que heredemos bendición. Hemos sido llamados para que heredemos bendición. Gloria a Dios, qué lindo. Y no es para solo nosotros, pero para compartirla con otros, especialmente en el matrimonio y la familia. Sosteniendo una familia saludable es nuestro título. Así que estos pasos y lo que Pedro nos ha estado diciendo nos sirve para que nosotros podamos sostener una familia saludable. Gloria a Dios, bendito es el Señor, y poder ser de bendición a otros. Vamos a pasar a la parte número 3, que es el versículo 10 y al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala.
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bendito es el Señor. Y la parte número 3 dice, ¿cómo puede el cristiano ser agradable a los suyos y al Señor? Y la letra A dice, el vocabulario del cristiano debe ser limpio y veraz. El vocabulario del cristiano debe ser limpio y veraz. Y dice así, Santiago nos habla de la lengua, un miembro tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas y puede hacer mucho daño. Ahora, Satanás usa la lengua para dividir a las personas y volverlas enemigas. Cuando nuestras palabras son motivadas por Satanás, lo que vamos a hablar, lo que va a salir de nuestra boca va a ser amargura y envidia, ambición, egoísmo, deseos terrenales, pensamientos e ideas no espirituales, desorden, maldad. Todo lo que vaya a salir de nuestra boca no va a ser algo bueno, no va a ser algo positivo, no va a ser algo que vaya a ayudar a alguien. Al contrario, lo que hace es que divide, lo que hace es que pone enemistad, lo que hace es que rompe familias, lo que hace es que destruye matrimonios cuando no sabemos guardar nuestra lengua, cuando no sabemos cuándo quedarnos callados y saber cómo decimos las cosas. Ahora, cuando son palabras motivadas por Dios y su sabiduría, lo que vamos a ver son pureza, paz, consideración por otros, sumisión, misericordia, sinceridad, imparcialidad, bondad. Y aquí en Santiago nos dice que la lengua contamina todo el cuerpo si no es refrenada o cuidada. Tenemos que saber cuándo hablar, tenemos que saber cuándo callar, tenemos que saber las palabras que salen que vayan a ofender a otro, que vayan a dañar una familia, a dañar un matrimonio, a dañar a nuestros hijos, a dañar a nuestra familia. Tenemos que recordar aquí lo que Santiago nos deja saber. Y lo lindo que me gusta de esta parte que podemos nosotros cuidar. No podemos descuidarnos con lo que decimos pensando que si se ofende a alguien, solo pedimos disculpa, pues aunque lo hagamos, el daño ya fue hecho. En el matrimonio esto es de suma atención e importancia. Una palabra dicha con enojo puede destruir una relación de pareja y aún de familia. Antes de hablar, recordemos que las palabras son como el fuego, como nos dice Santiago. Muchas veces no se puede controlar y el efecto es dañino. No es igual. Se desvanece, se hace ceniza, se destruye. Pero cuando recordamos, cuando vemos que David en el Salmo 19:14, que eso debe ser una oración que todos nosotros podríamos pronunciar, podríamos orar, podríamos, y no una vez, todos los días, para que nosotros podamos recordar cómo cuidar lo que decimos, cómo cuidar cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Y dice así Salmo 19:14, David dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hagamos esta nuestra oración de todos los días. Qué grande y precioso es el Señor. Y la parte B dice, la actitud del cristiano debe manifestar bondad, paz y
justicia. ¿Quiere el éxito en su vida de matrimonio y de familia? Apártese del mal y haga el bien. La obra santificadora del Espíritu Santo y el tomar la palabra, la cual nos enseña y capacita a cada uno de tener una vida irreprochable. Busque la paz y sígala. El que procura la paz se esfuerza por desarrollar buenas relaciones interpersonales. Cuando surgen los conflictos, los enfrenta antes de que se vuelvan cuando surgen los conflictos, los enfrenta antes de que se vuelvan inmanejables. O sea que puede ir y antes que no pueda manejar esos conflictos, los afrenta. Nos dice que hay que buscar y esforzarse. Hay que buscarla y esforzarse por mantenerla. Pero cuando la encuentra, la sigue, la practica, resulta en la bendición con Dios. Dice, sigue la paz, búscala y la encontrarás. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. La última parte nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios omnipotente, omnipresente, que se interesa por todos los que invocan su nombre cada momento. Muchos viven una vida abandonada e irresponsable porque piensan que no tienen que dar cuenta a nadie y mayormente al juez eterno. Pero déjeme decirle en este día que va a llegar un día que el Señor nos va a llamar a su presencia y tendremos que darle cuenta de nuestras acciones y de cada palabra que sale de nuestra boca. Hoy te decimos, si quieres que tu vida cambie, has tratado todo y nada te ha resultado, tu matrimonio necesita tener una estabilidad. ¿Estás sufriendo tu familia? ¿Se está dividiendo? Clama al Señor, acércate a Él, pídele que te transforme, ora los unos por los otros y el Señor transformará tu vida, transformará tu mente, transformará tu hablar, transformará tus acciones. Él está aquí, Él está ahí donde tú estás escuchándote. Solo pídele, solo háblale, pide ese milagro en tu vida y verás que cada día será un poco mejor. Cuando sigues sus consejos que están aquí en su palabra, Él te dará la victoria. Dios quiere una familia saludable, Dios quiere un matrimonio saludable, Dios quiere que tú sigas adelante y Él quiere darte la victoria. No descuidemos el matrimonio. Pedro nos dejó saber a las esposas seamos sumisas, humildes, respetuosas y santas. Al esposo dejó saber esos que sean sabios, honren a sus esposas como a vasos frágiles. Háganlas coherederas de la gracia de la vida. Finalmente, todos necesitamos. Tengan un mismo sentir, sean compasivos, amar fraternalmente, misericordiosos, amables, pues al seguir esto podemos vivir correctamente como el Señor quiere. ¿Por qué? ¿Por qué podemos vivir correctamente? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí estas palabras. Disculpen los errores, disculpen
Hacía rato que no había dado la lección, pero de hoy gloria y honra al Señor por eso. Y en estos momentos queremos orar por todas las familias que tal vez están siendo atacadas, que Satanás está tratando de destruir por los matrimonios, para que el Señor los ayude, los llene y que puedan tomar esta palabra y hacerla suya y puedan darle gloria al Señor por la oportunidad que da. No es tarde. No es tarde para que su matrimonio pueda ser restaurado. No es tarde para que su familia pueda ser saludable. Vamos a orar para que el Señor dirija nuestra mente, cambie nuestro ser, cambie nuestro hablar y podamos poner atención de las palabras que salen de nuestras bocas que pueden herir a otros, especialmente nuestros esposos, nuestras esposas, aún nuestros hijos y la familia. Vamos a tratar de seguir los consejos que aquí Pedro nos ha dado para poder tener una familia saludable en estos días tan difíciles y poder ser el ejemplo que debemos ser como pareja, como matrimonio, como siervos y siervas de Dios delante de la presencia del Señor. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor y Dios mío, una vez más te damos por tus consejos, Señor y Dios mío, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos recuerdas, Señor, y tocas, Señor, puntos en nuestras vidas en las cuales tú quieres que nosotros cambiemos, que nosotros podamos ayudar, Señor y Dios mío, a arreglar para que nuestra familia pueda ser saludable. Señor y Dios mío, en estos tiempos tan difíciles donde de todas partes quiere Satanás, Señor, que Dios lo reprenda, dañar la familia, dañar los matrimonios, romper las familias, Señor y Dios mío. Pedimos que tú seas con toda familia, Señor, dentro y fuera de la iglesia, Señor y Padre amado, pero los creyentes, Señor, que conocen tu palabra, que conocemos de ti, Padre Celestial, tú nos das el consejo, Señor, que debemos seguir para poder tener, Señor, a una familia saludable, para poder tener un matrimonio saludable. Ayúdanos, Señor, a las mujeres, oh Señor, a seguir tu consejo, Señor y Dios mío. Ayuda a los varones, Señor, a poder seguir tu consejo, amar a su esposa, Señor, a tratarlas como vasos frágiles, Señor, a honrarlas, Señor y Dios mío. Y nosotras poder, Señor, respetar a nuestro esposo, Señor y Dios mío, ser sumisas a ellos, poder, Señor y Dios mío, ver, Señor, a ellos como el sacerdote del hogar que tú has puesto, Señor, y unidos, Señor, como matrimonio, ser un ejemplo para nuestros hijos, para todo que esté alrededor, para que podamos ser fuentes, Señor, de bendición dentro y fuera de nuestros hogares, Señor, y donde quiera que nosotros vayamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y te damos la gloria y la honra siempre. Amén. Dios me los bendiga y Dios me los guarde y hasta nuestra próxima lección.